La actividad en el Parque Comarcal de Bomberos de Villafranca se desarrolla durante todo el año en diferentes facetas. Según el jefe del parque, José Joaquín Castro, el porcentaje mayor se concentra en las intervenciones, aunque el año pasado se han realizado unas 30 salidas menos que durante 2017. Sin embargo, el porcentaje de actividades preventivas y de formación se ha incrementado mucho. En las intervenciones ha habido un aumento en incendios de industrias, en limpieza de calzadas, en rescate de animales y la subida más importante ha sido en incendios de pastos. Por el contrario, descienden las intervenciones en accidentes de tráfico. Prácticamente las intervenciones ya suponen entre un 50 y un 60% de nuestra actividad. El otro 45-50% nos vamos a las labores de prevención y formación del personal del parque. Dentro de estas intervenciones, el año pasado sufrimos un pequeño descenso respecto al año anterior. Este descenso principalmente ha sido en accidentes de tráfico, que hemos tenido algunos menos, y en algunos incendios de vivienda. También que hemos tenido, no es mucho el número, pero sí que hemos tenido 3-4 incendios menos de vivienda, al igual que accidentes de tráfico. Ha aumentado un poco en incendios de industria, incendios industriales, que también nos da un poquito más de trabajo, son más laboriosos y se necesita un poco más de personal. Luego, limpieza de calzada, ha habido un pequeño incremento también. Y en los pastos es el único sitio donde el incremento ha sido un poco más significativo durante el pasado 2018. Pero sumándolos todos, hemos sufrido un leve descenso de a lo mejor 25 o 30 salidas menos que el año anterior. También este año en rescate hemos tenido un poco de todo en rescate de animales. Es curioso, hemos tenido gatos, perros, un caballo y abejas. Tuvimos el galgo este que se cayó al pozo en Ribera del Fresno. Bueno, se cayó, no, lo tiraron en principio, parece ser. Ya están ahí las labores judiciales para ver qué es lo que ocurrió. Rescatamos un ave en un incendio de pasto, se metió como en una piscina y se quedó ahí en la escalera esperando a que alguien lo rescatara porque no era capaz de volar por la cantidad de temperatura que había en el ambiente, y nos ha llamado un poco más la atención. Luego no ha habido ningún siniestro que se haya salido de lo que habitualmente podemos encontrar. Con respecto a las abejas, también comentar que hace unos días salió por ahí en Facebook alguien diciendo que no nos llamaran para cuando había un problema con abejas, que las abejas habitualmente vienen de paso, se quedan un día o dos en alguna parte, que es cuando vemos los enjambres, y al día siguiente suelen irse. Y alguien comentaba por ahí en Facebook que no nos llamaran para que no las matáramos. Y nosotros estamos aquí para salvar la vida de las personas y de los bienes y de los animales en estos casos también. Entonces no las matamos. Nosotros, como no sea que estén en un sitio complicado y no nos las podamos llevar, no las matamos. De hecho, este año vamos a recibir una mejor formación al respecto, pero lo que hacemos es llamar a apicultores para que se las lleven. Nosotros también sabemos o tenemos conocimientos del procedimiento, pero aún todavía nos falta el equipo adecuado del que se nos va a dotar este año. Pero nosotros en ningún caso las matamos. De hecho, los apicultores tenemos varios teléfonos, si hoy uno no puede, el otro sí puede, en fin, que ellos cogen y se las llevan. Y ellos las utilizan en panales para sacar miel. O sea que nosotros en ningún caso, como ponía este vecino de Villafranca, las matamos. Como no sea que estén metidas en una vivienda, en algún agujero que sea muy complicado, que no salga y realmente sea un peligro para las personas que allí viven. En cuanto a las actividades de prevención, como les contábamos, el incremento ha sido importante. Es un objetivo que se marcan desde el parque. Dentro de las labores de prevención recibimos colegios de escolares, no solo de Villafranca, sino, la semana que viene tenemos hasta de Torre Mejía, porque vienen a visitar nuestra población y aprovechan ese viaje para visitarnos a nosotros también. Se les da charlas sobre prevención a ellos. Pero también estamos visitando los centros escolares para valorar que su plan de autoprotección es efectivo, realizando una
una evacuación en la que ni tan siquiera los profesores del centro saben cuándo ni cómo se va a producir, porque lo que queremos es realmente evaluarlo y que los profesores o trabajadores del centro sepan cómo reaccionar ante una situación así. Lo hemos hecho en varios centros este año pasado y ha funcionado muy bien porque han sido ellos los responsables ya han tenido la necesidad de saber y conocer el plan de evacuación de dichos centros. Lo hemos hecho ahí, lo hemos hecho también en Ribera del Fresno, en el centro de la Providencia, que hemos visitado también, para valorar que sus medidas preventivas funcionaban también. Entonces, durante este año lo hemos hecho en varios sitios. También hemos visitado a empresas que por la naturaleza de su actividad puede ser más sensible. Como por ejemplo puede ser Alumasa, que pusieron en funcionamiento el año pasado el horno nuevo. Hicimos hasta 10 visitas distintas, porque de principio el horno parecía que iba a funcionar, parecía que no. Entonces, bueno, en un momento sensible, cuando ellos comenzaron a trabajar con el horno, y para que pasara todo el personal del parque, lo visitamos en varias ocasiones, por invitación de ellos y por petición nuestra también. También estuvimos en Barbosa el año pasado, cuando se puso en funcionamiento también el horno nuevo, para visitar las obras, para ver cuáles son las entradas, las salidas, los medios de extinción con los que cuentan. Eso también lo hemos hecho en esta pasada semana, que ayer han hecho una que no lo habían hecho nunca, que es vaciar un horno en caliente y llevarse todo el vidrio caliente hasta una zona segura para proceder a la reparación de ese horno. Nunca lo habían hecho. Es una operación sensible. Y también hemos estado ahí, y esa es otra de las labores que hemos estado realizando. Se nos tiene que ver como alguien cuando ya ocurre algo que se nos llama, pero esa labor de prevención es la que vamos a intentar mantener, si no todo el año, porque a veces es más difícil, porque en verano tenemos muchas más salidas y no podemos a lo mejor ver otras cosas, pero sí que durante el invierno repasamos todos los puntos de aguas que hay en el polígono, no solo aquí en Villafranca de los Barros, sino en todos los pueblos de alrededor, para situarlo en un mapa de geolocalización, que con el sistema nuevo que empezamos a trabajar el año pasado, para que desde nuestra base de incendios en Badajoz puedan siempre dirigirnos al punto de agua más cercano y con las características que nosotros necesitamos. Toda esa labor la hemos estado haciendo también durante el invierno, situar todos los puntos de agua y posibles necesidades que tengamos de herramientas y maquinaria pesada para distintos tipos de siniestros. En cuanto a la formación, al contar ahora con sala para este fin, tras la reforma realizada en el parque, en 2018 se realizaron allí 5 acciones formativas, además de las realizadas por los bomberos fuera de sus instalaciones. Aquí sí que ha habido, ya con el aula, después de la última obra que tuvimos, un aula de formación bien adecuada. Hemos tenido hasta 5 cursos de formación impartidos aquí en el parque. Tuvimos el del vehículo nuevo que nos llegó, el vehículo nodriza, tuvimos 2 jornadas de formación sobre él, tuvimos formación sobre el sistema de geolocalización, como hemos dicho antes, para que sepamos cómo funciona y cómo situar las diferentes industrias, los diferentes puntos de necesidades que pudiéramos tener para los siniestros, como he dicho antes. Hemos tenido un curso también de entrenamiento físico y alimentación, un poco un entrenamiento físico, un curso indicado para el trabajo que nosotros hacemos y para que el tiempo que estamos aquí en el parque sepamos cómo trabajar un poco. No es levantar pesas, nos han dado otro punto de vista de la manera de trabajar, ya teniendo en cuenta que la plantilla quizás sea uno de los parques más antiguos en edad de la provincia de Badajoz, pero bueno, nos han dado una serie de pautas para poder mantenernos en forma y cómo alimentarnos para seguir manteniéndonos en forma y cómo debemos alimentarnos después de un siniestro, o cómo debemos estar físicamente para ir a ese siniestro, o si tenemos que estar varias horas allí, o recuperarnos una vez llegado al parque para estar dispuestos al siguiente siniestro. En fin, que ha sido bastante interesante. También hemos tenido un curso de soporte vital básico y desfibrilador externo, porque en breve se nos va a dotar a todos los parques de bomberos de un desfibrilador, como ya hay en muchos sitios donde
donde hay mucha masificación de personas, polideportivos, centros de salud y todo eso. Y luego hemos tenido un curso bastante interesante, que la gente cuando lo trajimos para acá me decían, ¿cómo vamos a dar un curso de psicología en 3 días? Pensaban que un curso de psicología no daba para tanto, y al final fueron 3 días de curso y podía haber sido otros 5 días más. Le resultó al personal muy interesante, sobre todo gente que todavía no había tocado esa rama del siniestro. La parte psicológica cada vez se le está dando, o le estamos intentando dar, más importancia. Ese trabajo psicológico que hay que darle a las personas que están allí, y ese trabajo psicológico que quizás a veces hay que darle también a los compañeros que te rodean, porque a veces uno le llega el siniestro o lo afronta de maneras distintas, y que tú como o mando o el bombero pueda analizar también a sus compañeros para sacarle el máximo rendimiento. Ha sido bastante interesante. Vinieron gente de Andalucía, del colegio de Andalucía, que de hecho la gente que estuvo aquí han estado también en lo del pozo de Totalán allí desplegados. Son gente que ya conocíamos por otras actividades que nosotros realizamos a lo largo del año, y bueno, hemos quedado encantados con ese curso y esa manera de ver los siniestros. Aparte de eso, esa es la formación que se ha realizado aquí. El personal del parque ha estado saliendo durante todo el año a un montón de actividades formativas, como encuentros de accidentes de tráfico, encuentros de rescate en altura, apuntalamiento de ese escombro, todo eso de algunos del plan de formación de Diputación de Badajoz, y otros de otros planes de formación que podemos adherirnos, porque al final hay que valorar que todos estos cursos que hemos hecho aquí, el 75% de las horas que han invertido los bomberos en esos cursos ha sido de sus horas libres, porque porque nosotros queremos formarnos, y eso es de valorar, que el bombero en sus horas libres quiera formarse para dar un mejor servicio, y eso también quería un poco resaltarlo. En la actualidad, la plantilla en el parque es de 19 bomberos. Igual, porque en principio pasamos un pequeño entallón de personal, porque teníamos dos personas de baja, y hasta que se regularizó la situación y pudieron llegar 2 compañeros contratados a sustituirlo, pues tuvimos ahí un mes un poco complicado, que hubo algunas personas que tuvieron que hacer algunas guardias de más, pero incluso tuvimos algunos efectivos menos durante algunos días, porque ya no se pudo cubrir. Pero bueno, ya se cubrieron con ello, y desde entonces hemos estado cubriendo los servicios, digamos mínimos, porque no tenemos un número mínimo de eso, más o menos bien. Sí que es verdad que cuando llega Semana Santa, vacaciones y demás, vamos a volver a tener problemas seguramente. Nos vendrían de maravilla 2 personas más en el parque, y ahí estamos, a ver si llegaran.